buenos días a todos y bienvenidos a una sesión más de Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy nos acompaña el doctor Simón Cano, quien es residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, y con él vamos a discutir el tema de infección urinaria, un tema que tiene que ver de manera longitudinal con todas las especialidades médicas y que es tal vez uno de los principales motivos de consulta en consulta externa, urgencias y también en hospitalización. De manera que este es un tema muy cotidiano, tiene muchas aristas y muchos factores a discutir y vamos a tratar de abarcar los principales factores que tienen que ver con el diagnóstico y tratamiento de estas infecciones urinarias. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer para mí compartir con ustedes este espacio. Como decía el doctor, las infecciones urinarias es un problema al que frecuentemente se van a ver enfrentados los médicos en todos los niveles de complejidad, desde un médico de atención primaria hasta centros de alta complejidad en el ámbito de la medicina hospitalizada. Entonces, primero que todo, el tema de hoy, como les mencionábamos, es infección urinaria. Lo primero que debemos definir es cuál es la importancia de la infección urinaria. O sea, es un problema que puede ser frecuente, no puede ser frecuente. Entonces, primero vamos a decir, entonces, lo primero es que esto es un problema muy común. Se presenta predominantemente en mujeres más que hombres. Listo. Por ejemplo, en el caso de la cistitis, aproximadamente al año un 10% de las mujeres van a presentar un episodio de cistitis. Y también se ha visto que el riesgo de que una mujer a lo largo de toda su vida presente un episodio de cistitis puede ir inclusive hasta el 60%. ¿Cuál es la importancia de eso? No solo es que le puede dar una cistitis a una paciente determinada, sino que también hay un riesgo de recurrencia. Ese riesgo de recurrencia se ha estimado aproximadamente más o menos el 5% de los casos. Y una cosa importante, que los pacientes que van a presentar recurrencias, al 21%, lo pueden presentar en los primeros 6 meses luego del primer diagnóstico de la infección urinaria. Entonces, miren que esto es un problema que es muy común, sobre todo en la población femenina. En hombres ya las tasas de infección urinaria pueden ser mucho menores, inclusive se dice que una cistitis no complicada en un hombre es un evento muy raro, inclusive se puede presentar en menos del 0.1% de los hombres. Miren que es una proporción muy baja a comparación con las pacientes mujeres. Estamos hablando de cistitis, que es una cosa diferente de una bacteriuria asintomática. Las tasas de bacteriuria asintomática pueden aumentar con la edad, inclusive en hombres mayores de 65 años. A medida que hay mayor incidencia de hiperplasia benigna de la próstata, va a haber mayor incidencia de este tipo de infección. Entonces, ya dejando claro esto, vamos a empezar hablando de qué es una infección urinaria y cómo las voy a clasificar. Entonces, primero les voy a dibujar la vía urinaria, dibujar los riñones. La vejiga. Entonces, ¿qué es una infección urinaria? Lo primero, infección no significa, cuando nos referimos a infección urinaria, no significa simplemente el hecho de tener bacterias en la orina, que es aquí esta parte donde vamos a medir la carga bacteriana, ¿cierto? Uno puede tener dos tipos, ¿cierto? Uno puede tener infección urinaria, lo voy a poner como hito, o podemos tener pacientes simplemente con una bacteriuria asintomática. Bacteriuria asintomática. ¿Cuál es la diferencia? La bacteriuria simplemente se define por la presencia de síntomas, sin embargo, uno tiene un término que se denomina una bacteriuria significativa, que es cuando voy a decir que el paciente de verdad tiene bacteriuria, pero no es contaminación de la muestra. Estos pacientes
no presentan síntomas urinarios, simplemente es que por alguna razón le tomaron un análisis y le encontraron presencia de bacterias, sin embargo el paciente no tiene ningún síntoma. Y el otro contexto es el paciente con infección del tracto urinario, que este paciente sí presenta síntomas, que aquí vamos a definir básicamente los pacientes que tienen una pielonefritis y los pacientes que tienen una cistitis. En algunos textos también ponen en este grupo los pacientes con prostatitis, sin embargo, este es otro tema aparte y nos vamos a enfocar en estos temas. Entonces, ¿cómo es que uno se infecta la orina? ¿Cómo es que uno le ingresan bacterias? Entonces, lo primero es que usualmente en las mujeres tienen una uretra más corta que los hombres y esa uretra está mucho más cercana a la región vaginal, a la cavidad, a la región perineal, y esta uretra en la zona periuretral se puede colonizar por bacterias, ¿cierto? Aquí normalmente tenemos una flora, esa flora usualmente está compuesta, por ejemplo, de estafilococos coagulasa negativos, hay presencia de lactobacilos. Esos lactobacilos, ¿qué van a hacer? Van a generar un pH ácido en esta parte. Cuando tenemos un pH ácido en esta parte de la uretra distal, va a ser más difícil que otros gérmenes que sí generan patología tipo infección urinaria se peguen aquí en esta pared. Entonces, si tengo más lactobacilos, es menos la probabilidad de que la E. coli se colonice en esta parte. Entonces, las bacterias son una membrana protectora, por así decirlo, para infección urinaria. Pero, ¿qué pasa? Si por algún motivo no tengo esa flora normal, sino que tengo la paciente colonizada, ya ahorita más tarde vamos a ver por qué se podría colonizar una paciente acá, pues las bacterias pueden ir ascendiendo a través de la uretra. ¿Qué pasa? Cuando ascienden la uretra, pues van a venir, van a pegar al urotelio y luego de pegarse al urotelio, lo que va a generar es una activación de receptores tipo TOL con producción de citoquinas. La producción de citoquinas lo que me va a hacer es generar una respuesta inflamatoria. Voy a llamar neutrófilos. Estos neutrófilos lo que van a intentar es disminuir esa carga bacteriana, ¿cierto? Aquí también llegan monocitos, macrófagos, pero me voy a enfocar en los neutrófilos. Cuando generan esta reacción, si bien pueden ayudar a contener esa infección, a que no se propague esa infección bacteriana, aparte de que no se propagan, pues también pueden lesionar y dañar el urotelio, inflamación aquí en esta parte. Y cuando se presenta esa inflamación, es que voy a generar los síntomas. Esto hay un dato muy curioso, y es que no todas las cepas, por ejemplo, de coli, que es el germen más común, van a generar el mismo tipo de respuesta. Según los antígenos que presente la coli, ciertos tipos de coli pueden colonizar y quedarse colonizando o colonizar y generar algún tipo de infección, ya sea cistitis o ya sea tipo pielonefritis. ¿Qué otra cosa pasa? Es que usualmente estos sitios que les estoy mostrando acá son sitios que son estériles. Aquí no debería haber bacterias. En todo el tracto, el único sitio donde yo esperaría encontrar bacterias es aquí en la uretra distal. Y esto se da por varios tipos de defensa que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, lo primero, el primer factor protector, ya les había hablado de la presencia del lactobacillus. De lactobacilos que me van a prevenir que esa coli me colonice. Luego, tengo que el volumen miccional, cuando pasa la orina, va a arrastrar, por así decirlo, esas bacterias. Entonces, el segundo factor protector que yo tengo es un flujo que no está obstruido, ¿cierto? Y ese flujo no obstruido es importante tanto aquí en la uretra como aquí en el paso de los riñones. Este flujo no obstruido es de gran importancia para que no me den infecciones. El otro punto para protegernos es que, como les mencioné, aquí hay una respuesta de neutrófilos. Entonces, los pacientes que están inmunosuprimidos
también van a tener una alteración que no va a permitir contener la infección. Entonces, aquí un resumen de por qué me puede dar o cuáles serían los factores de riesgo para que mi paciente presente una infección urinaria. Tenemos la disminución de lactobacilos con el cambio de la flora. Aquí en esta parte les quiero mencionar uno de los factores de riesgo, que es el uso de espermicidas que contienen nonoquinol 9 principalmente. Cuando las pacientes tienden a usar este tipo de espermicidas, voy a disminuir la cantidad de lactobacilos y voy a favorecer a que se colonice esta uretra distal por medio de bacterias uropatógenas, principalmente la E. coli. El segundo factor de riesgo, como les mencioné, tenemos que el flujo continuo es un factor protector para la infección urinaria. Entonces, cualquier cosa que nos incluya en este segmento va a predisponer a que el paciente tenga infecciones en este sitio. ¿Qué puede pasar? Puede ser que tenga una próstata grande que me esté comprimiendo. Entonces, los pacientes con hiperplasia de próstata, los pacientes con malignidad, los pacientes con estenosis. Todo esto me favorece a que estas bacterias suban. El tercer componente, como les mencioné en la inmunidad, el uso de las defensas. Cuando tenemos un paciente que está en cierto grado inmunocomprometido, me va a favorecer a que se generen infecciones. ¿Y en qué contexto? No tiene que ser el típico inmunocomprometido, puede ser un paciente con enfermedad renal crónica, un paciente con diabetes, paciente trasplantado. Todos estos pacientes van a favorecer a que las bacterias no se me depuren a este nivel. Seguimos subiendo, aquí en el paso de los ureteres, tenemos que los pacientes también pueden tener obstrucciones en este nivel, pueden tener cualquier tipo de proceso, podemos tener, por ejemplo, una malignidad, aquí también podemos tener procesos de litiasis, y esto me va a predisponer a que se acumulen bacterias. Listo. Eso era lo que les quería mencionar un poco de la fisiopatología. Nosotros que tengan en cuenta es que hay varias vías para que las bacterias lleguen acá. La más común y la que uno está acostumbrado es que la vía sea ascendente, es decir, se colonizó, subió, llegó acá, siguió subiendo y me generó la infección acá. Sin embargo, uno puede tener otros sitios de cómo se puede infectar el paciente. Y una cosa importante que les quiero resaltar es la vía hematógena. Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente con una endocarditis, uno puede tener siembras que vengan por vía hematógena y directamente llegue la bacteria a este sitio, ¿cierto? Esa es la vía hematógena. Y otra parte importante es que es un factor de riesgo que los pacientes estén instrumentados para tener bacterias en la vía urinaria. Entonces, si tengo un paciente que tiene principalmente, les voy a hablar de los pacientes que tienen una sonda vesical, ¿cierto? Pero no tener en cuenta que esto no solo aplica para los pacientes con sonda vesical, sino que también hay pacientes que, por ejemplo, tienen nefrostomías, que en estos dispositivos lo principal es tener en cuenta que se puede hacer una cosa que se llama biofilm, que es una película en donde van a estar adheridos los microorganismos, y esto es importante porque primero se hace difícil tratar una infección si yo no he retirado ese dispositivo donde están pegados todas esas bacterias. Entonces tengo que tener en cuenta eso en el momento de darle el tratamiento. Vamos a continuar con las definiciones. Para esto entonces les voy a hacer una propuesta de dividir este tablero en tres. Entonces ya les había mencionado de la primera clasificación que vamos a tener, que son que los pacientes pueden tener una cistitis, una pielonefritis o una bacteriuria asintomática. Entonces vamos a hablar de las tres en un momento, pero antes de esto, la otra clasificación importante es tener en cuenta que la infección urinaria se puede clasificar también como una infección urinaria complicada y como una. Estas definiciones van a cambiar
a lo largo de sus lecturas, cuando estén revisando el tema, los autores, cuando uno lee esto, no tienen siempre la misma definición estándar. Una cosa para aprendérsela es que una infección complicada es aquella que me predispone a nuevas infecciones. Y una no complicada, pues sería la que no genera esto. ¿Qué es lo típico? Una no complicada, que se defina como una mujer joven, joven antes de la menopausia, que no tiene alteración estructural en la vía urinaria, ¿cierto? Pero esto no es así de sencillo, ¿cierto? Como les mencioné, la definición es más por la predisposición a presentar nuevas infecciones. Entonces, si tenemos un paciente que tenga una alteración estructural, paciente que ya tiene algún problema urológico, que tenga cálculos, que tenga cualquier cosa, ya sea anatómica o inclusive funcional de la vía urinaria, vamos a decir que esta es una infección que va a ser una infección complicada, ¿cierto? Como les mencioné, tradicionalmente se habla de la mujer premenopáusica, sin embargo, tengan en cuenta que uno puede tener pacientes femeninas que sean posmenopáusicas, que sean totalmente sanas, que se descartó o que no tienen una alteración atómica o funcional de la vía urinaria, y en estos casos uno pudiese hablar que tiene una ITU que no es complicada, a pesar de ser posmenopáusica. Esto mismo pasa en los hombres, ¿cierto? En los hombres tradicionalmente se dice que un hombre tiene una infección complicada, ¿cierto? ¿Y esto es por qué? Porque es que, como les mencioné, una cistitis no complicada en un hombre es muy raro, es menos del 0,1%. Entonces, yo pudiese tener una infección no complicada en un hombre si fuese un hombre totalmente sano, en el que yo descarté cualquier alteración anatómica o funcional de la vía urinaria. Como les dije, esto es raro, entonces el mensaje sería, un adicto en hombre es complicada hasta que yo pueda demostrar lo contrario, hasta que yo haya logrado descartar alguna alteración. En ese caso yo pudiese hablar que a pesar de ser un hombre, el adicto no sería una adicto complicada. Lo otro es que, por ejemplo, se ha hablado, por ejemplo, que los pacientes diabéticos tendrían una ITU que sería una ITU clasificada como complicada. Esto también puede cambiar, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, si es un paciente diabético que tiene un buen control, no tiene, no tiene neuropatía, no tiene ningún problema en la vejiga, uno pudiese hablar de que el paciente, a pesar de ser diabético, está presentando una infección no complicada. Teniendo claras estas dos definiciones, vamos a empezar hablando de estas tres patologías. Y para esto vamos a hacer una tablita. Entonces empezamos por la clínica de cada una de ellas. Entonces, tenemos primero la cistitis. Les voy a dejar otra vez el diafragma, los riñones, la vejiga. Entonces, la cistitis vamos a tener la infección localizada en este punto. Listo. Entonces, ¿qué clínica vamos a tener? La clínica que nos da la irritación en este punto. Entonces, usualmente vamos a tener síntomas irritativos vagos. Entonces, es un paciente que se va a presentar con disuria, puede tener polaquiuria, puede tener tenesmo vesical. Una cosa importante y aplica para todos es que muchas veces los médicos tienden a preguntar por síntomas urinarios y preguntan tanto por el color o por el aspecto en general de la orina, si está turbia, no está turbia o el olor. Tengan en cuenta esto, y es que el aspecto macroscópico de la orina, de cómo luce, no, o si le dicen, por ejemplo, que la orina está muy concentrada, eso no es un síntoma de infección urinaria. Entonces, si el paciente el único síntoma que tiene es esto, que son cambios macroscópicos en la orina,
pues yo no puedo decir que mi paciente tenga una cistitis ni ningún tipo de infección urinaria y no la debería tratar como tal. Se los digo porque es un problema muy común en la atención primaria más que todo. Entonces aquí la cistitis, vuelvo y repito, síntomas irritativos urinarios. Continuamos con la pielonefritis. La pielonefritis es una infección alta. Ya tenemos la infección en este punto. Esta pielonefritis se puede o no se puede presentar con síntomas irritativos urinarios. Pueden o no pueden estar presentes. Es decir, si tengo un paciente que tiene por clínica el resto de los síntomas de una pielonefritis, porque no tenga síntomas urinarios, pues yo no puedo descartar que esté cursando con una pielonefritis aguda. Entonces, ¿qué otros síntomas me van a hacer sospechar una pielonefritis? La presencia, por ejemplo, de náuseas, de vómito, es importante la presencia de fiebre. Con estos síntomas y al examen físico, por ejemplo, el dolor en flancos y en la puñoperfusión positiva, yo pudiese decir que clínicamente mi paciente está cursando con una pielonefritis. Y por último, el último grupo que vamos a hablar es el paciente con bacteriuria asintomático, que son esos pacientes que, como les mencioné, les hicieron un estudio de orina, les hicieron, digamos, un uroanálisis, un urocultivo. En este caso salió con bacterias, pero yo cuando voy e interrogo a mi paciente no tiene clínica de nada, entonces no ha presentado fiebre, no tiene síntomas irritativos, no tiene náuseas, no tiene vómito, no tiene ningún otro síntoma que me haga pensar que hay una infección presente. Entonces, en este caso, yo hago el diagnóstico desde una bacteriuria asintomática y ya más tarde vamos a hablar de los puntos de corte del cultivo. Bueno, un aspecto muy importante que quiero resaltar es que tal vez esto es lo más importante del mensaje que les queremos llevar hoy. La infección urinaria se diagnostica con base en los síntomas, no con base en el urocultivo. Es una tendencia que hemos estado viendo en los últimos años y es que llegan pacientes que tienen un montón de urocultivos, pero nadie se ha detenido a preguntarle al paciente qué siente, cuáles son sus síntomas irritativos de la vía urinaria que conducen al diagnóstico de infección urinaria. El diagnóstico de infección urinaria es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico de laboratorio. Es un paciente o una paciente que nos dice que tiene disuria, tenesmo, polaquiuria, nituria, etcétera, y que esos síntomas nos tienen que hacer pensar en el diagnóstico de infección urinaria. Es un diagnóstico clínico. El urocultivo, el citoquímico de orina, entran a corroborar nuestra sospecha clínica de infección urinaria y a darle un agente etiológico preciso. Citoquímicos de orina patológicos, urocultivos con algún germen, no son iguales a infección urinaria. Más aún si su paciente presenta coluria u orina turbia, orina concentrada u orina fétida, esto tampoco es el diagnóstico de infección urinaria, como muy bien les decía Simón. El diagnóstico se basa es en los otros síntomas. Es que es muy común que la paciente venga aquejando algún tipo de lumbalgia, por ejemplo. Entonces, lumbalgia y orina turbia y orina fétida igual infección urinaria. No, la idea es que la lumbalgia puede muchas veces, la mayoría de ellas, tener un origen mecánico, un origen funcional. Entonces, en estos casos debemos tener muy en cuenta descartar patologías lumbares antes de pensar que esa lumbalgia, en ausencia de fiebre, en ausencia de malestar, en ausencia de disuria, puede estarnos hablando de una infección urinaria. Más bien, estaríamos hablando de una bacteriuria asintomática. Nos ha sucedido muchas veces que en los programas de diabéticos, en los programas de hipertensión, les piden un citoquímico de orina como parte del seguimiento de la proteinuria o de la microalbuminuria
y en otra que tiene bacterias abundantes. Entonces, independiente de los síntomas del paciente, lo rotulan como infección urinaria. No tiene infección urinaria. Claramente tiene una bacteriuria asintomática en un paciente diabético o hipertenso, al cual le pidieron un citoquímico de orina para vigilancia de las nefropatías asociadas a estas enfermedades de base y eventualmente encuentran bacterias. Pero eso es bacteriuria asintomática. No requiere urocultivo, no requiere tratamiento, requiere únicamente seguimiento por la posibilidad de desarrollar síntomas y nada más allá de eso. Muchas gracias, profesor. Continuando con lo que veníamos hablando, pues ya después de tener una clínica, pues tengo que ver cuál es la microbiología de nuestros pacientes cuando se presentan con infección urinaria, o sea, qué germen me está causando la infección. Y antes de hablar de qué gérmenes son los más comunes, pues tenemos que diagnosticarla. Y para diagnosticarla, pues tenemos varias herramientas y el uso de estas herramientas va a depender de qué tipo de infección urinaria estoy sospechando. Por ejemplo, un paciente, una mujer joven, sana, sin alteración en la vía urinaria, pues uno, uno ha encontrado que los pacientes, si se presentan con disuria, urgencias, y aparte de eso, la paciente niega que tenga secreción vaginal, ya con eso uno pudiese tener un valor predictivo positivo de que mi paciente esté contando con una cistitis hasta del 90%. En estos casos, algunos autores inclusive recomendarían no solicitar estudios adicionales en estos casos de cistitis no complicada en mujer joven. Muchas veces no se recomienda ni siquiera hacer el urocultivo y esta recomendación viene de varias cosas. Entonces, lo primero es que muchas veces la paciente se presenta con síntomas, yo le inicio tratamiento empírico y el tratamiento empírico va a presentar mejoría de los síntomas mucho antes de tener el cultivo presente. Lo otro es que el uso de cultivo pues no va a cambiar muchas veces la conducta y estos antibióticos que usamos para cistitis en mujeres jóvenes usualmente son antibióticos que tienen unas tasas de resistencia muy bajas, por ejemplo, en el caso de la nitrofurantoína. Sí hay resistencia, sí puede haber resistencia, pero en general el tratamiento empírico tiene buen rendimiento y el valor predictivo positivo solo por la clínica sería alto, entonces yo pudiese estar autorizado a darle tratamiento. Otro tipo, otro tipo de paraclínicos de ayuda diagnósticas que nos pueden ayudar en estos pacientes va a ser el citoquímico de orina, paraclínicos que les voy a mencionar, sobre todo en el contexto de la pielonefritis, que es donde más los vamos a usar, el citoquímico de orina. El citoquímico de orina, lo que estamos buscando es básicamente la presencia de piuria. Y esto lo pudiésemos definir por más de 10 leucocitos por milímetro cúbico, ¿cierto? Esa sería la definición de piuria, que esto no es lo mismo que ver en el sedimento 10 por campo de alto poder. Cuando estamos viendo en el sedimento urinario, lo que se correlaciona con la piuria sería más o menos entre 5 y 10 leucocitos por campo de alto poder en el sedimento urinario. Y la otra forma de evaluar si el paciente tiene o no piuria indirectamente es la presencia de este arasa leucocitaria. Esta arasa leucocitaria, pues para predecir piuria, tiene una sensibilidad que puede ir entre el 75% y un 90%. Listo. Entonces, si tengo estos marcadores, pues lo que voy a decir es que mi paciente tiene piuria. Piuria no es igual tampoco a infección, no es igual a tratamiento. Hay una causa que se llama la piuria estéril, que en este caso de piuria estéril pues puede ser generada por muchas cosas. Son pacientes que tienen piuria, pero aparte de la piuria yo no encuentro ningún tipo de bacterias. Y esto es importante porque entonces en
estos pacientes yo no digo que tengan una infección. Pueden tener una infección por gérmenes más atípicos, por ejemplo, clamidia o tuberculosis, pero también hay patologías no infecciosas que debo sospechar. Los pacientes, por ejemplo, con urolitiasis pueden presentar piuria estéril, al igual que los pacientes que les tomé una muestra y está contaminada, ya sea con el antiséptico que utilicé en el momento de la toma de la muestra o también que esté contaminada con fluidos vaginales, me generaría piuria. Y otra cosa es que los pacientes pueden tener una cosa que se llama una nefritis intersticial crónica. Los pacientes con nefritis intersticial también pueden tener una piuria estéril. Entonces, miren que no es simplemente que me salió con piuria, voy a tratar un antibiótico, sino que si salió con piuria estéril, pues tengo que valorar cuáles son las otras posibilidades diagnósticas y con eso definir si le inicio o no tratamiento según la clínica del paciente. Otra parte del citoquímico de orina que me puede ayudar es, por ejemplo, el uso de los nitritos. Estos nitritos son generados por bacterias que pasan, convierten de nitratos a nitritos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que sepan que son unas bacterias las que convierten de nitratos a nitritos. Lo primero es que no todas las bacterias tienen esta capacidad. Entonces, si por ejemplo yo tengo un enterococo, yo no voy a encontrar la presencia de nitritos, porque esa bacteria simplemente no pasa de nitratos a nitritos. Lo otro es que las bacterias inmediatamente entran en contacto con la orina, no son capaces de generar esa reacción, eso tarda un tiempo. Es decir, si mi paciente acabó de tener algo de diuresis, acabo de sacar orina y yo vuelvo y al nada de tiempo le tomo, la otra muestra, yo no le di tiempo a esas bacterias para que convirtieran esos nitratos a nitritos. Entonces, en un paciente que tiene diuresis frecuente, que no se ha recolectado la orina por lo suficiente tiempo, pues puedo tener falsos negativos. Falsos negativos, entonces. Yo tengo una prueba de nitritos negativa, pues no quiere decir que mi paciente no tenga una infección. Tengo que pensar, ok, hubo un problema en la recolección de la muestra o simplemente que por el tipo de bacterias mi paciente nunca va a presentar nitritos. Entonces, continuando con el diagnóstico en la parte del citoquímico de orina, pues ya hay otras cosas que le pueden ayudar o sugerir a uno, por ejemplo, la presencia de ciertos microorganismos. Estos son más raros, por ejemplo, si tengo un pH muy alcalino, puedo pensar en que está con gérmenes que son productores de ureas. Esto con respecto al citoquímico de orina, estas son básicamente las características que me voy a fijar. Continuando con algunos estudios adicionales, los pacientes con pielonefritis pues también van a tener una elevación de reactantes de fase aguda, van a tener leucocitosis, van a tener neutrofilia, los pacientes pueden tener elevaciones de la PCR y elevaciones de la procalcitonina. Eso se ha estudiado inclusive las elevaciones de procalcitonina y se ha visto que se relacionan o se pueden relacionar con desenlaces como la bacteremia o la sepsis. Sin embargo, eso no es correcto utilizar estos marcadores para definir que un paciente se tenga o no que quedar hospitalizado o que sea manejado ambulatorio. Esas son ayudas complementarias que me pueden servir cuando estoy enfocando estos pacientes. Nos preguntan si algún gran positivo puede producir nitritos. Yo no que yo conozca ninguno. Lo otro que estamos hablando de pruebas, estamos hablando del cultivo, ¿cierto? Como les mencioné, eso es una ayuda muy importante, ¿cierto? Va a ser principalmente importante en los pacientes con pielonefritis, ¿cierto? Entonces, el cultivo lo pudiese utilizar en estas tres situaciones, pero el contexto en donde más lo voy a utilizar, pacientes con pielonefritis y bacteriurias asintomáticas. Entonces, esto tiene ciertas indicaciones. Entonces, lo primero es, ¿cuándo le voy a pedir un cultivo a una cistitis? En general, no requiere un cultivo, ya les mencioné el porqué, pero en las pacientes que tengan recurrencia del episodio, ¿cierto? Que tengan cistitis recurrente,
Actualmente se define pues más de 2 episodios en 6 meses, o las pacientes que le di un tratamiento antibiótico y recaen tempranamente, inclusive en menos de un mes. Esas pacientes yo estoy sospechando que pueden tener gérmenes resistentes, que si bien no es común, pues pueden tener resistencia. Entonces, esos tipos de pacientes se va a solicitar un cultivo de orina, ¿cierto? Aquí no estoy hablando de cultivos de otros sitios, un simple cultivo de orina. Listo. Luego tenemos el contexto de la pielonefritis. En la pielonefritis sí es necesario el cultivo. En estos pacientes, antes de iniciar el tratamiento antibiótico, debo tener un urocultivo para dirigir la terapia. Y eso es un punto muy importante, que yo llego a un paciente con sospecha de infección urinaria, yo no me voy directo a ponerle el antibiótico, sino que tomo el cultivo porque eso me puede ayudar para desescalar el tratamiento antibiótico y disminuir tasas de resistencia bacteriana a futuro. Y también saber si el tratamiento que le di sí fue el adecuado. Y en bacteriuria sintomática, pues por definición ya voy a tener un cultivo positivo. Ese cultivo positivo, ¿cuándo se debió haber solicitado? Entonces, lo primero es que uno no debería ir por ahí andando pidiéndole urocultivos a todas las personas, ¿cierto? Tienen unas indicaciones específicas. Muchas veces se piden cultivos de orina en varios escenarios. Les voy a mencionar algunos que son frecuentes y les voy a decir si se debe o no solicitar un cultivo. Lo primero, y esto sí es importante, en las pacientes embarazadas. En estas pacientes sí está indicado el urocultivo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una bacteriuria asintomática y tengo un urocultivo positivo, ese urocultivo positivo se me puede volver una pielonefritis. Esa pielonefritis se puede presentar en las que tienen cultivo positivo hasta en un 20% de esas pacientes. ¿Y cuál es la importancia? Que es que si yo tengo una paciente gestante con un urocultivo positivo, esa pielonefritis me puede predisponer a que tenga un parto pretérmino, peores desenlaces fetales. Entonces, como tienen peores desenlaces, pues en este caso, en las pacientes embarazadas, sí está indicado realizar un cultivo y, caso tal, tratarlo, ¿cierto? Otros grupos poblacionales. El segundo grupo que les voy a hablar es el otro que también tiene importancia y son pacientes sometidos a procedimientos urológicos, pero un procedimiento urológico no es cualquier procedimiento urológico, es un procedimiento que uno diga que va a dañar probablemente la mucosa. Entonces, es distinto si el procedimiento urológico que se está refiriendo es un simple paso de sonda a, por ejemplo, un paciente que le voy a hacer una resección transuretral de próstata, ¿cierto? Miren que en esta primera, el paso de sonda o, por ejemplo, cistoscopias sin hacer intervención, en estos casos muchas veces uno espera que la mucosa quede intacta y uno no necesitaría hacer el cultivo y no necesitaría tratamiento. Pero si estoy ante un procedimiento urológico más invasivo, que yo espero que se dañe la mucosa, por ejemplo, el caso que les mencionaba de una resección transuretral, pues en estos pacientes sí requiere tratamiento y tamizaje con el cultivo. Hay otros escenarios que son comunes en los cuales uno no debería pedir este tipo de cultivos porque lo que va a hacer es enredar al paciente y no va a tener ningún beneficio. ¿Cuáles son esos escenarios? Lo primero, pacientes totalmente sanos, asintomáticos, que no tengan ninguna de estas patologías, no tengo por qué solicitar ningún tipo de urocultivo. Pacientes sanos, no. Los pacientes que en algunos sitios se decía que antes, por ejemplo, pacientes diabéticos, estos pacientes tenían mayor riesgo de complicaciones, estos pacientes tampoco. Pacientes trasplantados renales. Aquí el contexto se los voy a poner después del primer mes. Después del primer mes no hay evidencia que buscar una bacteria tenga alguna utilidad. En los pacientes trasplantados renales yo tampoco requeriría este tipo de intervención. Otro escenario muy común, que pena, los pacientes con delirio.
Este escenario sí es muy común, uno lo ve mucho en la práctica clínica, que llega un paciente anciano que está con delirio, le hicieron un urocultivo, pero el señor no tiene fiebre, no tiene nada más, solo tiene un delirio, le hicieron un urocultivo y resulta que tiene bacterias, o no solo con delirio, cuando el paciente anciano se está cayendo frecuentemente, también le buscan bacterias a ver si esta es la causa de los síntomas, y esto no sería correcto. Usualmente en esos pacientes con delirium sería más prudente uno estudiar bien unas 24, unas 48 horas, descartarle otro tipo de causas, porque lo más probable es que no sea esta bacteria asintomática lo que le esté causando el delirio, sino que sea otra causa. Y si el paciente está totalmente estable, pues no hay afán en iniciarle antibióticos, sabiendo que probablemente sea otra la causa de este delirio. Y el último escenario que les quería mencionar son dos. Lo primero es la presencia de sonda vesical y de neutropenia. Los pacientes con sonda vesical, digamos que tengo un paciente con un trauma raquimedular que tiene una sonda vesical, es portador de sonda vesical, yo digo, ve, este paciente pudiese tener una infección urinaria, pues la respuesta es no. El 100% de estos pacientes van a tener bacterias en orina. Entonces, un paciente con sonda vesical, por ejemplo, por un trauma raquimedular, si yo le hago el urocultivo, va a salir una bacteria, y eso pues a mí me ha tocado verlo, y supongo que muchos de ustedes, paciente con trauma raquimedular, inicialmente le trataron una coli sensible, la E. coli se la trataron, el señor no sentía nada, volvió, le hicieron un urocultivo para ver si se había de esa coli, ya la coli tenía algo más de resistencia, se la trataron, volvió, ya teníamos una colible, se la trataron sin síntomas, volvió y ya terminamos es con una KPC. Entonces, miren que el daño que nosotros podemos hacer es mucho más, y estos pacientes no tienen ningún beneficio, porque es que usted nunca va a ser capaz de quitarle esas bacterias de la sonda. Entonces, a menos que usted sepa que eso sí le está generando infección, no se debe tratar a un paciente con sonda. Y usted cuando dice que ve, mi paciente puede tener una infección, cuando tiene otro síntoma. Entonces es distinto el paciente asintomático que el paciente que, digamos, hace fiebre, hace náuseas, vómito, digamos que no tiene síntomas irritativos urinarios porque está con la sonda y aparte eso tiene un trauma raquimedular, pero estos pacientes pueden darnos otras pistas. Entonces, por ejemplo, los pacientes pueden tener espasmos en miembros inferiores, o los pacientes usted los puede encontrar con una disreflexia autonómica. Y en estos casos, pues si mi paciente está febril, no tengo otro foco y cosas adicionales, pues uno dice, ve, el paciente, esta bacteria no simplemente está ahí, sino que está generando una infección. Y en los pacientes neutropénicos, aquí sí hay un escenario que es un poco más controvertido, que la evidencia no es muy clara, y los pacientes neutropénicos es de 100 y por más de 7 días. Sería un escenario como más gris, en los que, por ejemplo, las guías ITSA del 2019 no dan ninguna recomendación ni a favor ni en contra de realizar un orocultivo en estos pacientes. Sin embargo, si son otro tipo de neutropenias más leves y más transitorias, pues en este caso uno no tendría tanto beneficio de buscarle y darle tratamiento antibiótico. Con respecto al cultivo, el otro punto importante es que el cultivo no solo me dice hay bacterias o no hay bacterias, el cultivo también me puede ayudar a decir cuántas bacterias tiene mi paciente en la orina. Es así que el punto de corte usual va a ser unos 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, ¿cierto? Este es el punto de corte que ustedes van a utilizar para los pacientes con bacteriuria asintomática. Pero ¿qué pasa? Lo primero, estos conteos de unidades formadoras de colonia aplican si tengo una enterobacteria, ¿cierto? Si tengo, por ejemplo, una infección que yo de verdad esté sospechando que tengo una infección por hongos o tenga una infección por focos gram positivos, estos puntos de corte no serían los indicados de usar, y ya me voy por la clínica. Un aspecto importante ahora que mencionamos esto del conteo. Si un paciente tiene síntomas, disuria, polacturia, tenesmo, fiebre,
etcétera, y no tiene 10 a las 5, sino que tiene 10 a las 3. Entonces no tiene infección urinaria. Claro que sí. Recuerden lo que les decía hace un momento. El diagnóstico de infección urinaria lo hacen los síntomas, no lo hace el cultivo, no lo hace el conteo, no lo hace el citoquímico, lo hacen los síntomas. Por lo tanto, si usted tiene 10 a las 3 y entonces no le cumple el criterio, listo, repítale el cultivo en 48 horas y verá que ya no tiene 10 a las 3, sino que tiene 10 a las 5. Si usted tiene los síntomas, hace el urocultivo y encuentra un germen, un uropatógeno como E. coli, por ejemplo, así tenga conteos menores, ese es el agente etiológico de la infección urinaria que clínicamente y con base en los síntomas usted acaba de diagnosticar. Otro aspecto importante, ahora que mencionaban lo de los pacientes con trauma raquimedular y uso de sondas, mucho cuidado en la forma como se interpretan los síntomas, porque estos pacientes no tienen sensibilidad de la mitad del cuerpo hacia abajo. Ellos con el tiempo, sobre todo los que llevan mucho tiempo del trauma raquimedular, empiezan a determinar cuáles son aquellos síntomas sugestivos, como les mencionaba Simón, las contracciones espasmódicas, algunos pueden sentir algo parecido al dolor y definitivamente la fiebre va a ser un síntoma muy significativo. Pero ahí sí el citoquímico de orina nos va a ser de mucha utilidad y también el urocultivo, pero tengan cuidado cómo recolectan la muestra. No puede ser con una sonda que lleve in situ más de 48 horas porque esa sonda necesariamente va a estar colonizada y contaminada por diferentes patógenos. Entonces ahí la recomendación es, si usted sospecha que su paciente con trauma raquimedular tenga infección urinaria, cambie la sonda y a través de una sonda nueva, una sonda evacuante, por ejemplo, tome la muestra del citoquímico y del urocultivo para poder interpretar. Tengan en cuenta que por la sola presencia del sondaje, muchos pacientes van a tener sangre, muchos pacientes van a tener leucocitos y la interpretación se hace un poco difícil y ahí toca echar mano de un interrogatorio y un examen físico muy detallado para poder llegar al diagnóstico. Lo último que les quería decir en esta parte es la interpretación de un urocultivo cuando les aparece estafilococo aureus, estafilococo coagulasa negativo, hemolíticos, epidermidis. Mucho cuidado. El único estafilococo que puede producir infección urinaria es estafilococcus saprophyticus, usualmente asociado con la presencia de cálculos o nefrolitiasis. Si usted encuentra estafilococo epidermidis o estafilococo coagulasa negativo, piense que es una contaminación. Pero si usted encuentra estafilococo aureus en la orina, ojo, porque lo que puede presentar el paciente es que tenga una bacteriemia originada en otro sitio y que lo que está haciendo es filtrando la orina que está circulando en la sangre a través de la misma y que usted la pueda aislar en el urocultivo. Entonces, mucho cuidado la próxima vez que usted descarte un urocultivo porque le aparece un estafilococo aureus. Ojo, no tiene infección urinaria, pero sí puede tener una bacteria. Listo. Continuando con el cultivo, el profe ya nos adelantó un poquito de lo que les iba a mencionar. Lo primero es que estamos hablando de las unidades formadoras de colonia, como les mencioné, el punto de corte para bacteriuria asintomática pues se ha tomado más de 10 a las 5, pero la interpretación de eso, como decía el profe, pues puede cambiar dependiendo del paciente que yo tenga al frente. Entonces, en mujeres, por ejemplo, con cistitis, pues este valor puede ser de 10 a la 2, de 10 a la 3, perdón, de 10 a la 4, pero como dice el doctor, pues esto es un diagnóstico clínico y no de paraclínicos. ¿Y qué puede estar pasando acá? Pues si tengo una paciente que lo mismo pues tiene una diuresis frecuente, pues puede ser que no se hayan logrado concentrar este número de bacterias. Entonces yo tengo conteos menores de unidades formadoras de colonia y yo por eso no voy a hacer el diagnóstico no puedo descartar el diagnóstico de infección urinaria. Lo otro, si mi paciente ya recibió antibióticos previos, pues también voy a tener menores conteos y no puedo descartar el diagnóstico. Y lo otro es que no todas las infecciones urinarias son causadas por E. coli. Si bien son explicadas, la E. coli explica más o menos entre el 80-85%, incluso en algunas series más, pues podemos tener microorganismos que son de difícil crecimiento y en estos microorganismos de difícil crecimiento, pues
yo no voy a esperar a que me generen este número tan elevado de unidades formadoras de colonia. Y lo otro que tengo que ver es yo cómo recolecté el cultivo. Pues este punto de corte es para los pacientes que tienen micción espontánea, para los pacientes con catéter, con sonda urinaria, pues esos conteos van a disminuir. Inclusive, pues cuando yo estoy en el caso de un paciente que simplemente por alguna razón la toma de muestra del señor no utilizaba catéter y no que fue que le introduje un catéter y se lo saqué, uno diría, ve, pero eso es estéril, pero no, eso se pudo haber contaminado algo y las unidades formadoras de colonia en ese caso pues serían de 10 a la 2. Aquí ya el único método que uno diría, no, pues tiene un microorganismo y ese microorganismo es significativo, pues sería en los casos que una vez por función suprapúbica, pues yo tuve la muestra. Pero entonces miren que esto del cultivo, pues uno tiene que tener mucho cuidado con la interpretación y sobre todo con lo que dice el doctor. Si yo tengo un estafilocoagulasa negativo, pues pensar que es contaminación, menos que sea un saprofíticus. Y lo mismo si, por ejemplo, lo que me crece es Gardnerella o me crecen lactobacilos, probablemente sea contaminación. Y lo otro en el citoquímico de orina que me puede ayudar a ver si eso estuvo o no contaminado es la presencia de más de 5 células epiteliales por campo que me pueden ayudar a decir, ese cultivo está contaminado. Entonces digamos que me salieron 20 células epiteliales y en el cultivo me salió una Klebsiella, la conducta no debería de ser, voy a tratar esa Klebsiella, sino que tomémosle una buena muestra y con la buena muestra sí vamos a ver el cultivo y qué tratamiento le vamos a dar. Y ya para finalizar la charla, pues vamos a hablar algo de tratamiento. El tratamiento, entonces, lo tenemos de dos formas. Lo primero es el tratamiento profiláctico. El tratamiento profiláctico se ha descrito, por ejemplo, lo que más tendríamos disponible es células de nitroglicerina o de dimetropin. La dosis sería una al día. Una al día. Estos tratamientos profilácticos antes pues se decía que estaban indicados cuando presentaban 2 o más infecciones en 6 meses. La extensión de este tratamiento profiláctico iba a más o menos entre unos 6 meses, 12 meses, y si recurría que hasta la mitad podrían recurrir en los próximos 3 meses, uno lo pudiese ampliar hasta 2 años, pero recientemente salió un estudio publicado por la ISA, una corte retrospectiva, en el que tomaban pacientes que tenían cultivos positivos y habían recibido tratamiento profiláctico por más de 30 días después del diagnóstico de la infección. Y lo que veían era muy curioso y es que los pacientes que recibían tratamiento profiláctico, lo primero es que se hospitalizaban más por ITU, por sepsis, y requerían más estancia hospitalaria comparado con los otros pacientes que no recibían el tratamiento antibiótico profiláctico. O sea, en este estudio, el uso de antibiótico profiláctico antes generaba riesgo en los pacientes. Y el otro punto importante con el antibiótico profiláctico es que si bien aumentaba el riesgo, también aumentaba los otros riesgos, por ejemplo, de resistencia antimicrobiana. Entonces, con este estudio, uno pudiese decir que el tratamiento profiláctico no tiene tanta utilidad. Y lo otro es el tratamiento una vez yo le di la terapia, una vez hice el diagnóstico de una cistitis, una pielonefritis, una bacteriuria asintomática, para el tratamiento, por ejemplo, de la cistitis y la bacteriuria asintomática, pues dependiendo del nervio, pues uno lo pudiese dirigir y le tomé cultivos, pero en general el tratamiento empírico pudiese ser con nitrofurantoína. Recuerden que hay 2 presentaciones, la presentación que usualmente es 100 miligramos, pero que no es retardada, y tenemos también la monohidrato o macrocristales. Esta será cada 12 horas y esta será cada 6 horas. Importante tener en cuenta que la en la que le voy a dar a mi paciente. El tratamiento usualmente es por unos 5 días. Y la otra opción sería terapias como la fosfomicina. La dosis de fosfomicina son 3 gramos, dosis única. Y con respecto a la pielonefritis, pues sí tengo más opciones. Tengo tanto opciones orales como opciones parenterales.
Eso sí lo tienen que guiar es más por las tasas de resistencia de su medio, pues en general si tenemos tasas de resistencia, si ustedes trabajan dependiendo de un centro de alta complejidad o de un centro de baja complejidad, por ejemplo en un pueblo, uno debería conocer el perfil de sus cepas. Si las cepas tienen una resistencia menor del 20%, pues en general se pudiesen dar antibióticos orales, inclusive como la ciprofloxacina o el trimetoprim, teniendo en cuenta que muchas veces estos pacientes con las náuseas y el vómito pueden no estar tolerando la vía oral. En ese caso, pues inclusive algunas guías recomiendan dosis única de ceftriaxona, pues en lo personal aquí en general no nos gusta mucho ese antibiótico para infecciones que no sean en el sistema nervioso central por el desarrollo de betalactamasas de espectro extendido, pero eso sería una opción que dan las guías. Y lo otro es si tengo un paciente que está séptico, que está inestable, que yo sospecho una complicación, pues en esos pacientes pudiese yo preferir el tratamiento parenteral, y ese tratamiento parenteral tengo varias opciones de terapia empírica. Entre ellas, por ejemplo, están la piperacilina tazobactam, dependiendo de cómo están las condiciones de nuestro paciente. Terapia, por ejemplo, con astronam. En general, le puedo dar un antibiótico intravenoso. Intento no abrirme mucho en el espectro, pues a menos que ya sepa que mi paciente tiene antecedentes por gérmenes multiresistentes, si no le puedo dar un tratamiento de menor espectro para tratarle esa pielonefritis. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es que mi paciente con ese tratamiento usualmente mejoran en unas 48 a 72 horas. Si mi paciente no mejora o si después de darle tratamiento presenta recurrencia, pues tengo que ver qué está pasando. Y ese sería el escenario en el cual estarían indicadas las imágenes. Entre las imágenes está la resonancia, la tomografía, la ecografía. En general, si uno quisiera ver complicaciones de la pielonefritis, uno se recomendaría, si la función renal de mi paciente, solicitar un TAC contrastado para ver todas las complicaciones que pueden ser, por ejemplo, la pielonefritis enfisematosa en pacientes diabéticos, la xantogranulomatosa en pacientes con obstrucción, los abscesos renales hiperinéfricos, que también son otra complicación que me pueden generar las infecciones de tracto urinario. Y sospecho cualquiera de estas, pues debo solicitar imágenes para definir si requiere alguna conducta adicional. Muchas gracias. Muy bien, entonces hemos tratado de abarcar los principales temas relacionados con un tema que de entrada parece muy sencillo, pero cuando uno lo ve en detalle resulta ser una patología relativamente compleja también por lo común y lo variado de su presentación clínica. De manera que esto era lo que queríamos discutirles hoy, haciendo énfasis sobre todo en los síntomas, en el diagnóstico clínico de la infección urinaria más que en el diagnóstico laboratorio. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Recuerden, esto es un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.